Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Herrera de Valdés. Eh, yo soy matemática e informática de profesión, trabajo en bancos desde hace muchísimos años, pero no estamos aquí para hablar de mi vida profesional, sino de mi vida eh, con Dios, mi relación con Dios y mi vida dentro de la iglesia. Desde niña estuve participando en grupos juveniles, en las Pascuas juveniles y trabajando en diferentes comunidades. Andando el tiempo, yo estuve trabajando también en retiro y con parejas jóvenes y todo eso. Andando el tiempo, nos pidieron a mi esposo y a mí que si queríamos ser parte de la Orden de Malta en República Dominicana y dijimos que sí. Uno dice que sí al Señor porque las invitaciones no llegan dos veces, entonces uno tiene que agarrarlas cuando llegan porque nada es casualidad. La Orden de Malta en República Dominicana trabaja en temas de salud. Tiene 3 clínicas en barrios de la periferia y en Monteplata y tiene un almacén de distribución de medicamentos. Los miembros de la orden hacen servicio voluntario en estos sitios, pero yo por mi trabajo no podía hacerlo. Entonces me dijeron, mira, pero la Orden de Malta es la custodia de la iglesia Regina Angelorum en la zona colonial y tú pudieras ahí apoyar. Y yo encantada porque me gusta la liturgia, me gusta todo lo que tiene que ver con el templo. Entonces vine para acá y ese día que llegué yo quedé enamorada de Regina Angelorum, no solamente por lo bella que es, sino también por la presencia del Señor que había aquí. Y es una iglesia muy especial, aquí se casa mucha gente porque dicen que la Virgen los bendice y tienen matrimonios felices y con muchos hijos y sin problemas, porque ella los acompaña en todo ese tiempo. La Inmaculada, que es nuestra Virgen de aquí, de Regina Angelorum. Entonces, aquí empecé a ver cosas que yo no veía en las iglesias donde yo estaba antes, que son iglesias modernas. Y fue todos estos objetos antiquísimos de arte sacro. Esta iglesia fue la iglesia del convento de las monjas dominicas de clausura. De hecho, arriba hay unas ventanitas por donde ellas escuchaban la misa, porque el convento quedaba en la parte de atrás. Este convento albergó mujeres de gran temple y muy conocidas como la gran poetisa Leonor de Obando, porque antes quienes se metían a monja no era necesariamente por una vocación, sino también porque en aquella época las mujeres viudas necesitaban protección, se iban a los conventos, por ejemplo. Entonces, en resumen, esta fue la primera iglesia conventual de la República Dominicana y el coro de madera que está aquí es el coro de madera más antiguo de América, del siglo XVI. Una anécdota es que, por ejemplo, cuando Francis Drake invadió Santo Domingo, que saqueó todas las iglesias de la ciudad colonial, este frontal de plata del altar mayor fue recubierto con betún, con pintura negra, para confundir a los piratas y que no se lo robaran. Y por eso sobrevive ese frontal de plata que es realmente también antiquísimo. Cada cuadrícula tiene una letra y tiene un significado, la frase completa y cada cuadrícula en particular. Eso es lo maravilloso del arte sacro. O sea, el arte sacro tiene tantos detalles que si te pones a mirar uno a uno, todo significa algo y todo tiene el objetivo de llevar el alma a Dios, de elevar el espíritu. El objetivo del arte sacro es que cuando tú lo contemples, tú te sientas más cerca de Dios. Y por eso todas las imágenes, por eso las pinturas, por eso las esculturas, los retablos, todo eso tiene un significado que nos lleva a Dios. Entonces empecé a enamorarme del arte sacro aquí y a conocerlo desde fuera, ¿verdad? Desde mi carrera, que no tiene nada que ver con arquitectura ni con esto, ni con escultura, ni arte, nada. Pero esas son las cosas que hace el Señor. O sea, el Señor nos pone donde Él quiere que estemos. Y ustedes saben que se dice que Él usa instrumentos inútiles para trabajar en su obra. Y yo siento que yo he sido muy afortunada porque Él me ha puesto a trabajar en su obra sin yo saber nada absolutamente de esto. Entonces, de aquí de Regina también llegó la solicitud de colaborar con el arzobispado en todo lo que es el patrimonio religioso y artístico de la arquidiócesis de Santo Domingo en las iglesias de la zona, porque la intención es que todas las iglesias de la zona tengan una entidad, así como la Orden de Malta, que cuida esta iglesia, que cada una de las iglesias tenga una entidad que las cuide y las mantenga.
es muy trabajoso y cuesta tiempo y esfuerzo y dinero también mantener estas iglesias que son patrimonio nacional y que además tienen una misión importantísima en la vida de todos los que la visitan. Y no solamente cultural para bodas, sino también para el crecimiento espiritual. Entonces, dentro del arzobispado y dentro de todo esto que se hacía, está el Museo de la Catedral. El Museo de la Catedral es una cosa que existe pero no existe. Es decir, fue una idea del arquitecto Pérez Montaz hace cerca de 30 años o más de hacer un museo que contara la historia de la catedral y que contuviera todas las piezas que ya no se estaban utilizando acá, pero que son piezas que fueron donadas. La mayor parte de las piezas que se van a exhibir en el Museo de la Catedral, cuando abra próximamente, probablemente en marzo del año que viene, son piezas que los fieles han regalado a la iglesia en agradecimiento a Dios por favores recibidos, como ofrenda por algo que se quiere, por una necesidad. Hay muchos exvotos, promesas y milagros ahí de personas que lo entregaron. Entonces, esa era la mentalidad de antes. O sea, te estamos hablando de hace 500 años, 400 años, la gente, su relación con Dios era diferente a la relación con Dios que tenemos ahora. Pero sin embargo, porque nosotros pensemos hoy diferente y seamos más prácticos, no podemos dejar de lado todo eso que existió y que tuvo su sentido y que aún hoy, si tú realmente lo contemplas y lo entiendes como lo que fue, te ayuda a ti en tu camino de conversión hacia el Señor. Entonces, eso también es el arte sacro. Ahí en el Museo de la Catedral llegamos, no había nada, porque aunque se había remodelado el edificio hace cerca de 12 años, nunca se llegó a hacer la museografía, porque no había recursos. Andando el tiempo, se logró que esto cayera dentro del programa del BID de remodelación de la ciudad colonial y se está trabajando ya en esa museografía. Pero antes de llegar ahí, realmente lo que tal vez el hecho que más impacto ha tenido en mí y en mucha gente fue en el Museo de la Catedral la exposición que se hizo de la Virgen de Altagracia. El año pasado, en el centenario de la coronación de la Virgen, se hicieron muchas actividades y dentro de esas actividades hubo una que fue la exposición de cuadros de la Virgen de Altagracia. Y nos dijeron, mira, eso tiene que hacerse en un sitio sacro, una iglesia. Digo yo, bueno, ¿en qué iglesia vamos a poner 100 y pico de cuadros? No, en el museo. Digo yo, pero ustedes han visto el museo, le dije a la comisión organizadora, ahí no hay nada. Eso está todo prácticamente en construcción, eso está semidestruido porque tenía 10 años cerrado. Imagínense la humedad, imagínense todos los problemas. Entonces, dijeron, no, que eso tiene que ser ahí. Miren a ver lo que ustedes pueden hacer. Habiliten aunque sea una sala. El Museo de la Catedral tiene 5 salas. Habiliten una sala. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Conseguimos unas cuantas donaciones, un equipo de gente y empezamos a desentar el espacio donde se iban a poner los cuadros. Los cuadros fueron buscados, prestados por particulares y por diferentes iglesias y museos del país. Cuadros valiosísimos, todos de la Virgen de Altagracia, no había 2 iguales. Y cada uno con una historia, de un milagro detrás de ellos, de algo que sucedió, anécdotas, testimonios de personas con eso. Y se convirtió por primera vez con esa exposición el museo, que abrió en mayo del año pasado, en un sitio de peregrinación, a un museo que no existía, que nadie sabía dónde quedaba, y que en teoría estaba cerrado. Y se hizo esa exposición de la Altagracia y durante mes y medio tuvimos más de 5,000 visitantes. Pero lo más bonito no fue solamente eso, fue que los museos necesitan guías. Y aquí justamente Regina Angelorum, comentando con una prima, mira que estamos en esto, trabajando para abrirlo, pero necesitamos guía, no sabemos qué hacer. Y dice, pero busca voluntarios. Mira, ella andaba con una amiga, nosotras podemos ser voluntarias. Y se regó la voz y armamos un equipo de cerca de 40 voluntarios para ser los guías de la exposición de la Altagracia. Gente con sus carreras, con sus trabajos, con sus ocupaciones, voluntarios, todos decidimos decir sí
a María, a la Virgen de Altagracia, y éramos los guías, armábamos los grupos de gente y le íbamos explicando todos los cuadros. Entonces, eso nos marcó. ¿Por qué? Porque al contar la historia, nosotros la sentíamos y la hacíamos propia. Y fue increíble lo que ocurrió ahí y lo que la gente después comentaba de la experiencia que vivió en esa exposición. Entonces, esos cuadros de la Virgen de Altagracia tan antiguos es arte sacro. Y nosotros vimos las maravillas que ese arte sacro, ese simple cuadro, una pintura, hacía en la vida de la gente. Gente diciendo, mira, la Virgen, el día que yo vine aquí, que hablé frente a ese cuadro, llegué a mi casa y pasó tal cosa, y yo tenía un problema con mi hijo de tal cosa, y eso, después de salir de aquí, sucedió esto. O sea, fue impresionante. Entonces, el amor nuestro del grupo, de ese grupo de voluntarias, entre los cuales está Ivette, doña Marcia y muchísimas más, somos 40, se consolidó durante ese mes y medio acompañando a la Virgen de la Altagracia en esa exposición y explicando todas esas obras una por una, la época, el artista, el estilo, de quién es, qué milagros se le atribuyen, qué anécdotas, qué historias se relacionan con ese cuadro en particular. Entonces, ahí ya nosotros sellamos y consolidamos nuestra relación y nuestro amor por el arte sacro. Y es fascinante. O sea, es una cosa que tú empiezas y tú llegas a una iglesia y tú ves con otros ojos las imágenes y los objetos, porque ya tú sabes que todo eso tiene un sentido, que tiene un porqué. Lo mismo, por ejemplo, los vasos sagrados que se utilizan en la misa, cada uno tiene un sentido. Uno no sabía los nombres, nos aprendimos los nombres de las casullas de los sacerdotes, por qué se llaman así, qué símbolos tienen, qué significan esos símbolos. Y esto nos llevó a nosotros a estudiar y a remontarnos a la época de Jesús y antes de la época de Jesús, porque nuestras religiones son judeocristianas, o sea, tienen su origen en la religión judía, y entonces ya ha seguido evolucionando todas las iglesias cristianas. Esa es nuestra raíz común. Entonces, hay tanta riqueza en todo lo que está escrito desde aquella época y que ha quedado a través de los siglos aquí. Y también arte sacro es la arquitectura sacra. ¿Por qué los techos son tan altos? ¿Qué significado tienen? La orientación de las iglesias, la orientación de los altares. O sea, todo tiene un sentido y un porqué. Entonces, al final lo que te puedo decir para concluir es que el arte sacro, por un lado, me ha acercado más a Dios, y por otro lado me ha servido para ser instrumento de Él en la vida de otras personas, y yo por eso me siento con mucha humildad y muy agradecida del Señor, porque yo no tengo en mi vida grandes milagros ni grandes testimonios, sino sencillamente decirle, Señor, aquí estoy para lo que tú me quieras utilizar.